Hola amigos, suscriptores y navegadores de la red. Ahora les traigo la partida entre Mikhail Tal y Andrés Borima, que se jugó en Tallin en 1971 con el nombre de ese torneo de la ciudad, que es la capital de Estonia, y es una apertura B48, que es la defensa siciliana con la variante Polsen. ¿Quién es Miguel Tal? Transliterado a ruso, Mikhail Tal, él nació en Riga, Letonia, en 1936 y falleció en 1992 por una insuficiencia renal. Fue el octavo campeón del mundo en ajedrez, conocido como el mago de Riga o el brujo de Riga. Destacó desde muy joven por su gran capacidad para crear ataques tácticos y combinaciones sorprendentes y a menudo muy arriesgadas. Es considerado por algunos el mejor atacante de la historia. Su peculiar estilo lo ha convertido en uno de los jugadores legendarios de la historia del ajedrez. Fue una gran sorpresa cuando en 1960, a la edad de 23 años, Tal derrotó al posicional y estratégico Botvinnik en este encuentro, con lo que se convirtió en el campeón del mundo más joven de todos los tiempos, marca que subsistió hasta que Kasparov ganó el título mundial a los 22 años en 1985. ¿Quién es Andrés Borima? Es un jugador de ajedrez de Estonia que ha ganado 2 veces el campeonato nacional de Estonia y ganó 3 veces consecutivas hasta el torneo de campeonato de Tallin de 1962, 1964 y 1970. En 1969 se convirtió en gran maestro de la extinta Unión Soviética. Dejémonos de historia y veamos la partida. Tal juega E4 y Borima juega C5. La defensa siciliana, una de las mejores defensas que existen hoy por hoy. Caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6, caballo C3, dama C7, alfil E3, A6, impidiendo que llegue uno de los caballos a esa casilla, controlándola. Alfil D3, caballo F6, enroque corto del blanco. Alfil D6, amenazando tomar el peón en H2. ¿Cómo defiendes el peón? ¿Qué harás ante la amenaza? Algunos jugarán H3, otros G3. Tal juega rey H1, invitando al negro a atreverse a tomar el peón en H2. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera tomado? Veamos. Alfil por H2, caballo C6, D por C6, G3, alfil G3, F por G3, dama por G3 y dama F3, y el blanco está mejor. Entonces Borima jugó H5, amenazando llevar su caballo a G4, y debería de jugar el blanco F3. Tal juega F4. Borima juega caballo G4, amenazando tragarse el alfil. Bueno, a Tal no le preocupa el alfil y juega dama F3, caballo por E3, dama por E3, dama B6,
clavando el caballo, ya que la dama está colgando, es decir, no tiene quien la defienda. Alfil en C a E2. De esa manera defiende el caballo. E5, atacando al caballo clavado. Parece que las negras lo están haciendo bien. Algunas continuaciones posibles son dama G3, peón por E5 y caballo F5 y A5. De las tres variantes, veamos una por una. Esta es la de peón por E5 y alfil por E5. Esto es divertido para las negras. Y la otra opción, en la cual el caballo se desplaza a F5, dama por E3, caballo por E3. Quizás las negras jueguen alfil C5. Con las damas fuera del tablero, las negras no tienen que esforzarse mucho. Pero tal escoge la peor variante, dama a G3. O quizá tiene algo en mente. Juega entonces el negro E por D4. Boina captura el caballo cuando tenía esta oportunidad. Veámosla. En lugar de capturar allí, E por F4, G por G7, E5, atacando a la dama, G5, alfil por D4, caballo por F4, caballo E7, caballo D5 y dama D6, y ahí le podemos seguir. Entonces vimos que ante esta jugada Boima captura el caballo, y entonces el blanco juega dama por G7, atacando a la torre. Torre a F8, E5, E7, F5, amenazando F6. Quizás no puedes estar seguro con tal, pero su oponente no se lo permite y Boima juega F6, caballo F4, torre F7, atacando a la dama. ¿Cuál es la mejor casilla para la dama? ¿Qué harías tú? Y ahora tal comienza a hacer su magia. Primera jugada, E por F6. Claro que la primera jugada que Boima le viene en mente es tomar la dama en G7 con la torre. En su lugar se jugó caballo E5. Quizá el negro esperaba que la dama se moviera a un punto seguro. Veamos. Si alfil por F6, torre A1 jaque, caballo E7, dama G6, clavando la torre, dama D6, alfil 5 caballo, rey D8 y dama F7. Y podemos parar aquí. Regresamos. Entonces, quizá el negro no esperaba que la dama se moviera a un punto seguro. Tenemos esta otra opción. Dama por G7, F por G7, rey a F7, F6, alfil por F6, caballo por H5, caballo E7, torre de A E1, caballo G8, impidiendo que el peón se promocione, alfil H7,
amenazando al caballo. Dama D8. Alfil por G8, jaque. Rey por G8. Torre por F6. D5. Torre H6, amenazando dar mat jaque y ganando la dama. F7. Torre F1, jaque. Rey E7. Torre H8. Y las blancas están ganando. Regresemos a nuestro juego. Esta es la posición. El blanco juega, o sea, Miguel Tal, alfil C4, increíble, ofreciendo una pieza más gratis. Pareciera que era mejor dama H8 jaque. Parece que una jugada tiene más sentido, pero en vez de hacer esta jugada, Tal hace alfil a C4, caballo por C4, dama G8, jaque, alfil a F8, se cubre con alfil. Si torre se cubría con torre, la variante iría así: dama a G6 jaque, torre F7, caballo D5, amenazando la dama, dama D6, F por E7, dama por G6, F por G6, torre por E7, caballo por E7, rey por E7, G7, y el peón es promocionado a dama. De regreso a nuestro juego, nos quedamos con que se cubrió el jaque con alfil, y ahora juega el blanco caballo por H5, caballo D6, torre de A E1 jaque, rey D8. Bohíma está dando la mejor batalla de su vida. Creía que se había alejado lo bastante para hacer un progreso. Estaba un poco relajado. ¿Qué harías tú en esta posición si tuvieras las piezas blancas? Tal jugó. ¿Estás listo para ver la movida? Bueno, ahí la tienes. Torre E7. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Negro juega dama B5, amenazando nada serio, solamente mate en F1. Veamos, ¿verdad? Si torre por E7, F por E7, jaque, y el blanco gana. Bien, entonces estamos con que la dama está amenazando la torre del enroque y blanco la mueve a F1, y el negro juega una jugada dudosa: dama a D5, caballo F4, amenazando a la dama, dama por A2. La dama captura al peón de A2. Hagamos el inventario. Las negras tienen 2 alfiles por 2 peones. El negro está mejor de material, pero no todas las piezas están listas para entrar en el juego. Las blancas, para resistir, tienen que jugar agresivamente. ¿Pero cómo? ¿Estás listo para ver la jugada? Caballo E6, jaque. Una jugada sorprendente, ¿no es cierto? La primera opción que Bohíma consideró fue tomar el caballo con el peón de D7. Pero no. Así que Bohíma pensó: si tal hace jugadas arriesgadas, ¿por qué no el negro también? Entonces toma con dama. Había una gran tensión en la habitación, preguntándose: ¿qué hará ahora Tal? Hubo una gran sorpresa.
Tal hizo una jugada ordinaria. Peón por E6. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de haber jugado dama E6 hubiera jugado D por E6? Pues torre por F7, caballo por F7, dama por F8, jaque, C7, el rey se mueve, dama por F7, jaque, y el blanco gana. Regresemos a nuestro juego. Entonces estábamos en esta posición y ahora el blanco juega F por E6, pero lo suficiente buena para jugar el juego, ¿no es cierto? Es una jugada ordinaria, pero lo suficientemente buena. Torre por F6. Tal hizo su jugada y el negro abandonó, y la jugada es... ¿Estás listo para ver la continuación? Torre F7. El negro abandonó debido a esta continuación. Torre por F7, E por F7, C7, dama por F8, y yo creo que aquí podemos parar. Muchas gracias por su paciencia. Les agradezco sus pulgares arriba, sus likes, me gusta, como ustedes quieran decirle. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que reciban un aviso cada que yo suba un nuevo video. Muchas gracias.